del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos a todos. Nos hemos reunido el día de hoy para tratar el tema manipulación de alimentos. En esta charla informaremos en qué consiste la manipulación de alimentos, cuál es el papel del manipulador en la cadena alimentaria, además cuáles son las prácticas seguras en la manipulación de los alimentos. En esta oportunidad, la charla estará a cargo de la doctora Amparo Cuadros, médico veterinaria y zootecnista, con amplia trayectoria en el sector privado. Desde el 2007 al 2012, trabajó en el SENASA Arequipa, donde se desempeñó como especialista en sanidad agraria, desarrollando actividades en cuarentena animal y vigilancia sanitaria. Durante el 2013 al 2018 fue especialista en inocuidad agroalimentaria en SENASA ICA, y del 2019 a la fecha se desempeña como analista en inocuidad agroalimentaria. Antes de iniciar, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo. Al finalizar la ponencia se les brindarán las respuestas correspondientes. De la misma forma, los invitamos a compartir esta importante charla en sus redes sociales. Entonces, ya brindadas las indicaciones, damos la bienvenida a la doctora Amparo. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es manipulación de alimentos. Como estábamos refiriéndonos al tema de alimentos agropecuarios, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a las definiciones que vamos a manejar en esta charla, empezando por lo que es un alimento agropecuario. Es todo alimento de origen vegetal o animal, producidos tradicional o convencionalmente en el campo, excepto los de origen pesquero o acuícola, ¿no? Que eso viene siendo competencia de otra institución. Tenemos alimentos agropecuarios primarios, que es el motivo de la charla, ¿no? Sobre los cuales vamos a hablar la manipulación de alimentos. Son todos aquellos alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario destinados para el consumo humano. También nosotros tenemos como competencia el procesamiento primario, que es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase incluye el dividido, el partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado. Todos estos vienen siendo procesos en los cuales el SENASA tiene competencia y para los cuales se otorga una autorización sanitaria. Los alimentos agropecuarios primarios y el procesamiento primario es competencia del SENASA. Asimismo, vamos a continuar con las definiciones de lo que es alimento elaborado industrialmente o alimento fabricado. Se refiere a todo aquel alimento transformado a partir de materias primas de origen vegetal, animal, mineral o combinación de ellas, utilizando procedimientos físicos, químicos o biológicos o combinación de estos y que contiene aditivos alimentarios para obtener alimentos destinados al consumo humano, ¿no? Ahí tenemos la gran parte de los alimentos que podemos encontrar que son envasados, ¿no? Enlatados. En otra definición también tenemos lo que es transformación, cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de estos procedimientos. Asimismo, dentro de las competencias de SENASA no solo están los alimentos agropecuarios primarios, también están incluidos los piensos, que son los alimentos para los animales de abasto. Todo material simple o compuesto, ya sea elaborado o semielaborado o sin elaborar, que se emplea directamente en la alimentación de animales destinados al consumo humano. El alimento elaborado industrialmente y los alimentos que han sufrido transformación vienen siendo competencia de la DIGESA, mientras que los piensos igualmente son competencia del SENASA. Ya habiendo dicho estos pequeños conceptos, entonces
¿Qué es un alimento inocuo? ¿No? Es algo muy importante. Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o se consuman de acuerdo al uso que se destina, ¿no? Ahí vemos cómo se realiza la manipulación, podemos observar en las vistas que van a pasar a continuación. Y todas estas, este conjunto, ¿no?, de prácticas son las que de alguna manera van a asegurarnos la inocuidad del alimento que finalmente va a ir a consumir. Y todos estos conceptos ya dados y esta garantía, ¿no?, que queremos conseguir en los alimentos está sustentado en una normativa. Tenemos a nivel nacional una normativa que está dada bajo el paraguas del Decreto Legislativo 1062, la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Tenemos el Decreto Supremo 034/2008 AG, que es el reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Conseguimos con la normativa nacional y ya entramos a las normas sectoriales, ¿no?, que tenemos el Decreto Supremo 04/2011 AG, el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria y sus modificatorias dadas a través del Decreto Supremo 00/2016 Minagri. Tenemos también el Decreto Supremo 006/2022 Midagri y el Decreto Supremo 001-2023 Midagri. Asimismo, tenemos la Resolución Directoral 058/2000 Minagri Senasa Dieía, que aprueba las guías de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, ¿no? Ahí tenemos 5 guías aprobadas en el tema pecuario y 25 guías en el tema de buenas prácticas agrícolas. Asimismo, como normas internacionales, ¿no?, tenemos el Códex Alimentarius, dado a través del Código de Prácticas de Higiene. Ya hablando de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, dada a través del Decreto Legislativo 1062, en el artículo 1 nos dice que se debe garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano a fin de proteger la vida y la salud de las personas con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluidos los piensos. Asimismo, también tenemos la Ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que indica en su artículo 30 la inocuidad de los alimentos, donde los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. Los proveedores son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado de conformidad con la legislación sanitaria. El objetivo del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, nuestra norma sectorial, establecer disposiciones para garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios, así como de los piensos, con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de la agricultura nacional. Los establecimientos de procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos deben contar con la autorización sanitaria. Nosotros a la fecha se han emitido autorizaciones sanitarias a establecimientos de procesamiento primario de alimentos de origen vegetal. Tenemos 1.507 establecimientos de procesamiento de alimentos de origen animal, 241, y establecimientos de procesamiento de piensos, 97, siendo un total de 1.845 los habilitantes otorgados a manera de autorizaciones sanitarias a estos diferentes establecimientos de procesamiento primario. Asimismo, como parte de las actividades de vigilancia sanitaria que tienen a cargo el SENASA, es donde podemos ver el enfoque preventivo a través de la cadena alimentaria, del campo a la mesa, ¿no?, o del lugar de producción hacia el lugar del consumidor. Para darle este enfoque preventivo, ¿no?, necesitamos enmarcarnos dentro de la cadena alimentaria. Y viendo acá, ¿no?, en esta cadena también podemos ver
los responsables de la inocuidad a lo largo de esta cadena, teniendo primeramente a los proveedores, ¿no?, de insumos y servicios, que deben de tener en cuenta que se hace el registro, ¿no?, el porregistro de estos, la calidad sanitaria. Asimismo, vemos el tema de los productores primarios, que ellos deben tener en cuenta, ¿no?, la implementación y aplicación de buenas prácticas de higiene, de buenas prácticas de producción a través de las buenas prácticas agrícolas, de las buenas prácticas pecuarias, ¿no?, el transporte a través de las buenas prácticas de higiene y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. También tenemos los establecimientos de procesamiento primario, ¿no?, y también los establecimientos o procesadores secundarios, donde se debe tener en cuenta, ¿no?, la implementación de las buenas prácticas de manufactura, de ser necesario la implementación de un plan HACCP, las buenas prácticas de higiene, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Algo muy importante que también debemos ver en este punto es la rastreabilidad, ¿no?, del alimento, tanto hacia atrás como hacia adelante. Todo esto se va a dar, ¿no?, en esta etapa o hasta esta etapa, o esta parte de la cadena alimentaria, ¿no? Se va a tener en cuenta las inspecciones, certificaciones, autorizaciones sanitarias o habilitaciones, ¿no? Se va a ver el tema de alertas sanitarias, monitoreo de contaminantes y de residuos, ¿no? Y se va a tener en cuenta también el tema de red de laboratorios. Continuando con este enfoque preventivo en la cadena, tenemos todo lo que son mercados, tanto mayoristas como minoristas, donde ellos deben hacer la aplicación de los procedimientos estandarizados de saneamiento y también tener en cuenta las buenas prácticas de higiene para que finalmente llegue hacia los últimos responsables dentro de la cadena alimentaria que venimos siendo todos, ¿no?, como consumidores. Aunado a ello, que nosotros también debemos contribuir con el tema de buenas prácticas de higiene, a fin de mantener este enfoque, ¿no?, preventivo de la inocuidad en la cadena alimentaria. También teniendo en cuenta los alimentos importados, ¿no?, y los alimentos que son exportados. Y finalmente, pues todo esto va a repercutir en temas económicos, ¿no?, porque los consumidores vamos a ser los terceros responsables de la inocuidad, en el sentido que nosotros vamos a poder elegir, de acuerdo al conocimiento o a muchos factores, qué alimentos son los que vamos a consumir. Seguimos hablando de los responsables de la inocuidad, que habíamos aprovechado la presentación anterior, la vista que se tenía la oportunidad de poder ver, porque finalmente en los responsables de la inocuidad, todos de alguna manera tenemos parte de responsabilidad, ¿no?, como consumidores, como servidores públicos, ¿no?, o como proveedores de alimentos. Entonces vemos que los primeros responsables son los fabricantes de alimentos, ¿no?, para animales, distribuidores, comerciantes de medicamentos veterinarios, agroquímicos. Tenemos también los agricultores, los productores, los transportistas de alimentos, los distribuidores de alimentos, comercializadores, manipuladores. De ahí vienen los segundos responsables, que son todas las autoridades competentes, ¿no?, tanto nacionales como extranjeras, para ver el tema de alimentos importados y la exportación que también realizamos hacia los terceros países o países de destino. Y finalmente tenemos los terceros responsables de la inocuidad, que somos todos nosotros los consumidores, ¿no?, y que en nosotros también está la exigencia de que estos alimentos finalmente nos garanticen de que al consumirlos no nos van a hacer daño. Un punto muy importante de la garantía de la inocuidad son las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Quién no, durante de repente nuestra vida cotidiana, no ha tenido un dolor de estómago o algún tipo de percance de salud que ha sido ocasionado por el consumo de algún tipo de alimento, ¿no? Haya sido crudo o haya sido elaborado, ¿no?
Entonces, tenemos acá un pequeño reporte que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hasta el 2021 dice que se estima que cada año se enferman en el mundo unos 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados, y de estos, ¿no? 420.000 mueren. Esta es una fuente que nos señala la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica que los niños menores de 5 años representan casi 1/3 de muertes por enfermedades de transmisión alimentaria, ¿no? Cuán importante es tener en cuenta el cumplimiento o la aplicación, ¿no?, de las buenas prácticas de higiene cuando finalmente nosotros tenemos los alimentos, ¿no?, en nuestros hogares para ser preparados y o consumidos directamente dependiendo del tipo de alimento. Asimismo, en el tema nacional tenemos, ¿no?, la enfermedad diarreica aguda. Tenemos un mapa de incidencia acumulada hasta el año 2019, ¿no?, que eso nos da esta fuente del Centro Nacional de Epidemiología, de Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, ¿no?, que fácilmente nosotros podemos hasta perder la vida si no hacemos un control adecuado de estas enfermedades, y si no tenemos en cuenta las buenas prácticas de higiene, ¿no? Ahí tenemos también un gráfico que muestra una tasa acumulada de enfermedad diarreica aguda por departamentos, donde podemos evidenciar que Moquegua es el que ha tenido una tasa acumulada mayor incidencia, donde Puno es el departamento que ha tenido menos incidencia, ¿no? Asimismo, en prevención de todos estos problemas que podrían darse a la salud, ¿no?, y la vida de las personas, tenemos las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Y va a estar basado esto en el manual sobre las 5 claves para la inocuidad de los alimentos que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahí tenemos en cuenta como primer punto, ¿no?, mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los cocinados, ¿no?, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras y el uso de agua y materias primas seguras. Entonces vamos a empezar a detallar el primer punto de estos 5 puntos, que es mantenga la limpieza. Acá hay un punto muy importante que iniciamos con ¿no? Lávese las manos antes de preparar los alimentos y con frecuencia durante su preparación. Creo que a esta buena práctica de higiene nos ha ayudado un poco el tema coyuntural de la pandemia, del SARS-CoV-2, que ha sido el tema de la pandemia del COVID-19, que nos ha de alguna manera enseñado, nos ha obligado a mantener estas buenas prácticas de higiene a través del lavado de manos, ¿no? Hoy en día tenemos una costumbre ya casi instalada de hacernos un lavado de manos cuando llegamos a casa, cuando tocamos objetos que están contaminados, cuando hacemos uso de los servicios higiénicos, ¿no? Entonces ya como que se ha creado una cultura de higiene en ese sentido, ¿no? Sacando el lado positivo que nos trajo el tema de la pandemia, pero que a su vez es muy importante el lavado de las manos, ¿no? Lavarse las manos después de ir al baño, ¿no? Lavarse y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos, y proteger los alimentos y las áreas de cocina, ¿no?, de insectos, plagas u otros alimentos. Y todo este tema coyuntural de la pandemia nos ha ayudado a cumplir, ¿no?, este primer punto, que es mantener la limpieza. Y casi sin manera de darnos cuenta, nos hemos ido involucrando en ese tema y nos ha ayudado, pues, un montón a poder cumplir con este punto, ¿no? Cuán importante es un adecuado lavado de las manos, el tiempo de duración y la metodología, cómo lo hacemos, ¿no? No solamente es echar el jabón, sino esperar el tiempo prudente y hacer los movimientos necesarios para que se pueda finalmente conseguir el fin, ¿no?, que es reducir toda esa carga que podemos tener en las manos y que podemos estar llevando de un lugar a otro.
Entonces, también nos menciona en ese primer punto que dice, ¿no?, que aunque la mayoría de los microorganismos no provocan enfermedades, los microorganismos peligrosos están presentes ampliamente en el suelo, el agua, los animales y las personas. Estos microorganismos se encuentran en las manos, los paños de limpieza y los utensilios, especialmente en las tablas de cortar, ¿no? Y el menor contacto puede conllevar a su transferencia a los alimentos y provocar enfermedades de transmisión alimentaria, ¿no? Es por eso que es un punto muy importante también todo aquello que usamos, hacer un adecuado lavado, ¿no?, higiene, y también una desinfección de ser necesario y en la medida de lo posible. Continuamos con el segundo punto: separar los alimentos crudos de los cocinados, ¿no? Separe, dice, las carnes rojas, la carne de ave, el pescado, crudos y demás alimentos, porque cada uno de estos alimentos tienen una microbiota específica. Entonces, es preferible mantenerlos alejados, separados en sus envases y no ponerlos juntos. Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos, tablas de cortar, para manipular los alimentos crudos, ¿no? Es decir, si nosotros estamos preparando preparando, no sé, pues, o estamos manipulando carne, con ese mismo cuchillo o con esa misma tabla o los utensilios que utilizamos, no podemos poner las verduras o las frutas, ¿no?, o un alimento que se va a consumir de manera cruda sin cocinar. Entonces, eso debemos evitar, ¿no? Conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados. Eso también es fundamental, porque el alimento cocido está ya listo para ser consumido y el alimento crudo no. Entonces se entiende que tiene microorganismos o tiene una carga bacteriana, ¿no?, que puede ocasionar que haya una enfermedad por transmisión de alimentos. Entonces, es importante que estos alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, puedan contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a los alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. Como tercer punto tenemos cocine completamente. Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado, ¿no? Es importante que hiervan los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han alcanzado los 70 grados centígrados. En caso de que las carnes rojas y de ave, asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro, todo esto en la medida de lo posible, porque sabemos que en la vida cotidiana del día a día muchas veces no vamos a tener un termómetro, ¿no? Pero sí de repente tenemos parámetros de temperatura que sí los podemos manejar fácilmente porque tenemos un reloj a la mano, ¿no?, la hora en el celular, no lo sé. Recaliente completamente los alimentos que fueron cocinados, ¿no? No evitar hacer una mala práctica y hacer solamente el calentamiento de estos alimentos por un poco tiempo, ¿no?, o a una temperatura muy baja, porque no va a asegurarnos de que no puedan haber microorganismos que van a causarnos daño, ¿no? Con una cocción adecuada se puede matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados centígrados puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como la carne picada, los redondos de la carne asada, ¿no?, los trozos grandes de carne y las aves enteras. Lógicamente, ¿no?, que va a requerir mucho más tiempo porque tiene una masa mucho más grande a la cual debe de penetrar la cocción, ¿no?, porque esta debe medirse hasta en el interior. También es importante mantener los alimentos a temperaturas seguras, es decir, la conservación de estos alimentos, ¿no? No dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
principalmente si estamos en la costa o si estamos en zona tropical, donde tenemos altas temperaturas, no es recomendable porque finalmente esta, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a propagar todas estas bacterias y microorganismos que pueden causarnos daño a la salud. Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente por debajo de los 5 grados centígrados. Mantenga la comida muy caliente, ¿no? A más de 60 grados antes de servir, que son, digamos que nuestros marcos que nos van a ofrecer una seguridad, ¿no? En que el alimento que vamos a consumir no nos va a hacer daño. Y no guarde los alimentos durante mucho tiempo en el refrigerador, ¿no? Sabemos que no podemos tenerlos muchos días porque el margen de temperatura que puede manejar no va a ser de repente el adecuado, no va a ser 5 o menos de 5. Y aparte, estos microorganismos con el control de temperatura tampoco van a morir, ¿no? Es simplemente que se hace un control de los mismos para que no se exacerbe esta población. Y no descongele los alimentos a temperatura ambiente, ¿no? Una práctica que cotidianamente, pues las personas que realizamos, ¿no?, la preparación o que cocinamos, lo hacemos. Entonces, debemos evitar eso, ¿no? Finalmente, los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a los 5 grados o superiores a los 60 grados o 65 grados, de preferencia, el crecimiento microbiano se ralentiza o se detiene. Algunos microorganismos peligrosos pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados. Y como punto número 5 tenemos el uso de agua y materias primas seguras, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el uso de agua segura, o trátenla para que lo sea. Seleccionar alimentos sanos y frescos. Elija alimentos procesados para su inocuidad. Ponen un ejemplo acá, ¿no? Como la leche pasteurizada en vez de comprar la leche fresca. Lave la fruta, las verduras y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. No utilicen alimentos vencidos. Y tener en cuenta que las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, también pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos. El cuidado en la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. Y acá comentarles, ¿no?, o darles algunas recomendaciones de unas medidas ecoamigables para el hogar, donde es importante, ¿no?, el uso de las bolsas reutilizables de tela u otro material. No desperdiciar el agua, evitar verter residuos orgánicos al desagüe que estén muy contaminados, separar los residuos orgánicos de los generales y reciclables y reutilizar los residuos orgánicos como el compostaje. Cada uno de estos puntos, en la medida que sean posible, podemos implementarlos, que finalmente esto va a contribuir no solo a la mejora del medio ambiente, sino también de repente el cumplimiento, ¿no?, que se busca de estas buenas prácticas de higiene. Y es muy importante que seamos conscientes, ¿no?, que no solo debemos cuidar nuestra salud, sino también el planeta. Y todo esto nos va a ayudar o va a contribuir de alguna manera a su implementación, ¿no?, a que podamos prolongar el tiempo de vida para las generaciones venideras. Y pues bueno, simplemente terminando esto, diciéndoles que se está dando unos eslogan o unas frases que nos van a ayudar al día a día en el desarrollo de actividades de SENASA,
alimento seguro y sano, con SENASA de la mano. Decirles que los alimentos inocuos ahora para un mañana saludable, ¿no? Donde la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos, y pues agradecerles por la atención de la charla, y pues quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias.